En el corazón de una bulliciosa metrópolis se alzaba un imponente rascacielos cuya fachada de cristal reflejaba el pulso dinámico de la ciudad. Este era el dominio de Alexander Stone, un nombre sinónimo de riqueza asombrosa y perspicacia para los negocios. A los 45 años, Alexander había logrado más de lo que la mayoría podría soñar. Una cartera de empresas exitosas, propiedades exclusivas en todo el mundo y un estilo de vida que personificaba el lujo. Sin embargo, bajo la superficie de su envidiable existencia, Alejandro sentía un vacío inquebrantable. Sus días eran una secuencia repetitiva de reuniones de negocios, eventos sociales de alto perfil y noches solitarias en su amplio ático con vistas al paisaje urbano. Las conexiones que tenía eran numerosas pero superficiales, transacciones disfrazadas de relaciones. Una fresca tarde de otoño, mientras las luces de la ciudad comenzaban su danza nocturna, Alexander estaba en su terraza con una copa de whisky añejo en la mano. Contempló la extensión urbana en expansión, un reino que podía reclamar pero del que se sentía alienado. Las risas y charlas de las calles de abajo parecían ecos de un mundo diferente. En momentos de introspección, se encontró anhelando una conexión que el dinero no pudiera comprar. Un sentido de pertenencia que se le había escapado desde su juventud. Surgieron recuerdos de tiempos más simples, días pasados con amigos de la infancia, risas genuinas y sueños compartidos. Pero la implacable marea del tiempo había erosionado estos vínculos, dejándolo abandonado en su torre dorada. Fue durante una de estas veladas de reflexión que una decisión aparentemente intrascendente preparó el escenario para un cambio profundo en la vida de Alexander. Decidió asistir a la reunión de su escuela secundaria, una reunión que había descartado durante años. Quizás, pensó, una inmersión en el pasado podría descubrir algo que había perdido en el camino. Sin que Alexander lo supiera, esta elección lo catapultaría a un torbellino de acontecimientos, desafiando sus percepciones de la vida, el éxito y lo que realmente significa ser rico. La reunión, destinada a ser más que un simple paseo por el camino de los recuerdos, lo esperaba, prometiendo desenredar hilos de su existencia que había ignorado durante mucho tiempo. Cuando llegó el día de la reunión, la anticipación de Alexander se mezcló con una sensación desconocida de vulnerabilidad. Había atravesado el mundo, negociado con magnates y enfrentado batallas en las juntas directivas, pero la perspectiva de enfrentar su pasado despertaba inquietud en su interior. Vestido con un traje meticulosamente confeccionado, entró al lugar, con un torbellino de rostros de otra época saludándolo. El aire vibraba de nostalgia, risas y fragmentos de historias compartidas. Entre la multitud surgió una figura de su pasado. Michael Harris, un ex compañero de clase que alguna vez había albergado una rivalidad silenciosa con Alexander. En la escuela eran polos opuestos: Alexander, el triunfador carismático, y Michael, el intelecto discreto, siempre en las sombras. Sus caminos se habían divergido después de graduarse, y Michael adoptó una carrera en el mundo académico, un marcado contraste con las conquistas corporativas de Alexander. El encuentro fue inesperadamente cordial. Michael, ahora un profesor con una conducta amable, nos invitó a tomar un café al día siguiente. Despertada la curiosidad, Alexander aceptó, intrigado por la perspectiva de asomarse a una vida tan diferente a la suya. Su encuentro se desarrolló en un pintoresco café, un claro alejamiento de la estéril opulencia del mundo de Alejandro. Mientras tomaban tazas de café artesanal, intercambiaron historias. Michael compartió historias de actividades académicas y satisfacción silenciosa. Alexander contó batallas en la sala de juntas y viajes exóticos. Sin embargo, mientras hablaba, una sensación de vacío se apoderó de él. Sus logros sonaban vacíos en comparación con la realización de Michael en simplicidad y propósito. La conversación giró hacia reflexiones sobre su juventud, los sueños que habían albergado y los caminos que habían elegido. La falta de envidia y el interés genuino de Michael por la vida de Alexander provocaron una profunda introspección en su interior, un cuestionamiento de la estructura misma de su existencia. Cuando se separaron, Alexander sintió un cambio sísmico dentro de él, una comprensión naciente de que la riqueza y el éxito habían sido su armadura contra una búsqueda más profunda de significado y conexión.
El encuentro, por breve que fuera, había plantado semillas de duda en su vida meticulosamente curada. Al salir a la bulliciosa calle, perdido en sus pensamientos, la inquietud física de Alexander reflejó su agitación interior. La ciudad que lo rodeaba se convirtió en una cacofonía de imágenes y sonidos cuando un repentino mareo se apoderó de él. Sus pasos vacilaron, el control familiar se le escapó, mientras se encontraba al borde del colapso en medio de la multitud indiferente. Fue en esta precaria coyuntura cuando apareció un salvador inesperado. Una figura vestida con el sencillo hábito de una monja, cuya presencia era incongruente en el caos urbano. Con calma y urgencia, se acercó a Alexander y lo alejó de la avalancha de vida que amenazaba con devorarlo. Este encuentro casual con Michael lo había llevado inadvertidamente a una encrucijada, no solo de su salud, sino también de su alma, preparando el escenario para un viaje que revelaría capas de su existencia, revelando verdades enterradas durante mucho tiempo bajo el edificio de sus logros. El mundo que rodeaba a Alexander parecía girar, un carrusel de colores y sonidos, mientras la mano firme de la monja lo guiaba hasta un banco cercano. El ritmo implacable de la ciudad avanzaba, ajeno al calvario privado del millonario. Los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, un latido de vulnerabilidad que no había conocido en años. Alexander Stone, el imperturbable magnate, se encontró a merced de una debilidad inesperada, con la visión borrosa y la mente nublada por la confusión. La monja, con una compostura serena que contradecía sus rápidas acciones, evaluó el estado de Alejandro con ojo experto. Ella habló en voz baja. Su voz era un bálsamo calmante contra la cacofonía de sus síntomas. «Necesitas descansar», insistió. Su preocupación era genuina, en marcado contraste con las interacciones transaccionales que poblaban el mundo habitual de Alexander. A medida que el vértigo disminuyó, la conciencia de Alexander se agudizó y se centró en su inesperado compañero. Su hábito, su comportamiento, su sola presencia hablaban de una vida dedicada a los demás, un crudo recordatorio del ensimismamiento que había definido su existencia. En ese momento de debilidad física surgió una vulnerabilidad existencial más profunda, y la fachada de su vida controlada se resquebrajó bajo el peso de necesidades y deseos no reconocidos. Las preguntas de la monja eran sencillas pero inquisitivas, y su interés por su bienestar carecía de cualquier motivo oculto. Alexander se encontró compartiendo más con este extraño que con conocidos de muchos años. Ella escuchó con toda su atención, sin ofrecer juicio ni consejo, simplemente una presencia que reconocía su humanidad más allá de su riqueza. A medida que el episodio decayó, el impulso inicial de Alejandro fue retirarse a la fortaleza de su soledad, descartar este incidente como un lapso momentáneo en una vida que de otro modo sería inexpugnable. Sin embargo, algo dentro de él se resistió, una creciente comprensión de que tal vez esta inesperada vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino un presagio de un cambio necesario. La gratitud se mezcló con la confusión cuando Alejandro aceptó la oferta de la monja de acompañarlo a casa. El viaje fue borroso, su mente lidiando con las revelaciones del día, el contraste entre la vida feliz de Michael y la suya, la bondad inesperada de un extraño y la ausencia palpable de conexiones significativas en su propia existencia. Al llegar a su casa, un símbolo de su éxito, pero ahora un claro recordatorio de su aislamiento, Alexander sintió que los muros que había construido a su alrededor comenzaban a temblar. La presencia de la monja, su preocupación sencilla y desinteresada, fue un faro que iluminó el vacío que había ignorado durante mucho tiempo. Mientras ella le administraba cuidados básicos, garantizando su comodidad y seguridad, Alexander yacía en un estado de introspección, mientras los acontecimientos del día se fusionaban en un momento crucial de claridad. Este episodio, un mero interludio en la incesante narrativa de la ciudad, marcó el comienzo del verdadero viaje de Alejandro. Un viaje no para acumular riquezas o elogios, sino para buscar las riquezas de la conexión, el propósito y el autodescubrimiento. A medida que los suaves cuidados de la monja aliviaron su malestar físico, la mente de Alexander se agitó con preguntas y posibilidades, y las semillas de la transformación
echaron raíces en el suelo fértil de su psique sacudida. Cuando la opulenta casa de Alejandro apareció a la vista, en marcado contraste con la humilde existencia de la monja, no pudo evitar sentir una sensación de disonancia. La hermana Mary, cuando se presentó, mostró una calma y un sentido de propósito que contrastaba marcadamente con la agitación que Alejandro sentía en su interior. Sus acciones no estaban impulsadas por un deseo de recompensa, sino por un compromiso profundamente arraigado de servir a los demás, un concepto que Alexander encontraba a la vez extraño e intrigante. Dentro de los vastos y silenciosos pasillos de su mansión, la presencia de la hermana Mary trajo una calidez inesperada. Se movía con facilidad, sus acciones eran eficientes pero llenas de compasión mientras atendía a Alexander. Su atención no fue solo médica, sino holística, abordando su malestar físico y reconociendo sutilmente el dolor existencial más profundo que estaba experimentando. Mientras Alexander descansaba bajo el atento cuidado de la hermana Mary, se encontró observándola, con curiosidad por las elecciones de vida que la llevaron a este momento. Su comportamiento irradiaba una sensación de paz y satisfacción que Alejandro encontraba desconcertante y atractiva. En su compañía, sus defensas habituales comenzaron a desmoronarse, reemplazadas por una creciente sensación de introspección y vulnerabilidad. La hermana Mary compartió fragmentos de su vida, su decisión de unirse al convento y sus experiencias diarias al servicio de la comunidad. Sus historias estaban imbuidas de un sentido de propósito y alegría derivado de ayudar a los demás, un marcado contraste con la propia búsqueda del éxito de Alexander, que ahora parecía cada vez más vacía en comparación. A medida que avanzaba la noche, los síntomas físicos de Alexander disminuyeron, pero su mente ardía con preguntas y descubrimientos. El encuentro con la hermana Mary había expuesto los vacíos en su vida, su falta de conexiones genuinas y la ausencia de un propósito más profundo más allá de la acumulación de riqueza. En un momento de tranquila reflexión, Alexander expresó su gratitud a la hermana Mary, reconociendo su bondad y el impacto de sus acciones. Le sorprendió darse cuenta de que, a pesar de su riqueza, era ella, una monja sin nada material a su nombre, quien había acudido en su rescate, ofreciéndole apoyo sin esperar nada a cambio. La respuesta de la hermana Mary fue simple pero profunda. Habló de su creencia en servir a un propósito superior, en encontrar satisfacción a través de actos de bondad desinteresados. Sus palabras resonaron en Alexander, plantando semillas de una nueva perspectiva sobre lo que significaba llevar una vida significativa. Mientras la hermana Mary se preparaba para partir, Alexander se mostró reacio a dejar hierer esta fuente inesperada de conocimiento y humanidad. Le ofreció una muestra de su gratitud, un gesto para reconocer el profundo impacto que había causado en su vida en tan solo unas horas. Sin embargo, fiel a su naturaleza, la hermana Mary rechazó cualquier compensación material y sugirió, en cambio, que la mejor manera de agradecerle era devolverle la amabilidad. Al quedarse solo en la tranquila extensión de su mansión, Alexander sintió un profundo cambio dentro de él. Los acontecimientos del día, que culminaron con el rescate de la monja y las conversaciones subsiguientes, habían desvelado capas de su existencia, revelando un hambre por una conexión y un propósito más profundos. A medida que la noche se hizo más profunda, también lo hizo su contemplación, preparando el escenario para un viaje transformador, uno que desafiaría los fundamentos mismos de su identidad y existencia. En la soledad de su mansión, el eco de la partida de la hermana María persistió, dejando a Alexander en un estado reflexivo. El marcado contraste entre su mundo y el de ella había revelado un nuevo reino de introspección, desafiando sus creencias y valores arraigados desde hacía mucho tiempo. El encuentro, aunque breve, había encendido una chispa de cambio en su interior, provocando una reevaluación de lo que realmente constituía riqueza y satisfacción. A la mañana siguiente, Alexander se encontró deambulando por su casa. Cada artefacto lujoso y cada habitación opulenta eran ahora un símbolo de su aislamiento y el vacío que sentía. Los recuerdos de la simple pero profunda presencia de la hermana Mary lo atormentaban. Sus palabras resonaban en su mente, impulsándolo hacia un camino que nunca había contemplado. Impulsado por una nueva determinación,
Alejandro decidió expresar su gratitud de una manera acorde con su transformación. Se acercó a la hermana Mary y le extendió una invitación para reunirse una vez más, oferta que ella aceptó con su característica humildad. Su segundo encuentro se desarrolló en los serenos jardines de la finca de Alejandro, un entorno que contrastaba marcadamente con su primer encuentro. Mientras tomaban el té, Alexander compartió sus revelaciones, el impacto de las acciones de la hermana Mary y su deseo de explorar una vida imbuida del mismo sentido de propósito y conexión que ella encarnaba. La hermana Mary escuchó atentamente. Sus respuestas fueron reflexivas y alentadoras, guiando el creciente deseo de Alexander de encontrar significado más allá del material. Habló de su propio viaje, los desafíos y la satisfacción que encontró en su servicio, ofreciendo ideas que resonaban con la búsqueda de cambio de Alexander. Conmovido por su sabiduría y la cruda comprensión de su propio vacío, Alejandro hizo una generosa oferta para donar una parte importante de su riqueza al convento y a las obras de caridad que apoyaban. Fue un intento de cerrar la brecha entre sus mundos, de enmendar sus años de indiferencia. Sin embargo, la respuesta de la hermana Mary fue inesperada. Con una sonrisa amable, ella rechazó su oferta, sugiriendo que la verdadera transformación y gratitud no se trataba de grandes gestos, sino de un cambio personal significativo. Animó a Alexander a buscar formas de generar un impacto directo, interactuar con el mundo que lo rodeaba y cultivar las semillas de empatía y propósito que se habían despertado en su interior. Esta conversación marcó un momento crucial para Alejandro. La comprensión de que su viaje no se trataba de desapegarse de la riqueza, sino de comprometerse con ella de manera decidida, provocó un profundo cambio en su interior. El rechazo de la donación por parte de la hermana Mary no fue un rechazo, sino una invitación a embarcarse en un viaje de cambio más personal e impactante. Cuando se separaron, Alexander sintió una gratitud más profunda de la que jamás había sentido. La hermana Mary, con su sencilla sabiduría y compasión, le había abierto los ojos a un nuevo horizonte, uno donde la verdadera riqueza residía en la riqueza de la conexión humana y la búsqueda de una vida vivida con propósito y corazón. A solas con sus pensamientos, Alexander contempló la extensión de su propiedad y ya no vio solo un testimonio de su éxito, sino un lienzo para la vida significativa que anhelaba crear. El viaje que tenía por delante era incierto, plagado de desafíos e introspección, pero por primera vez sintió un entusiasmo genuino por el camino que se abría ante él. Mientras Alexander se embarcaba en su viaje de autodescubrimiento, sus pensamientos volvían con frecuencia a la hermana Mary. Su influencia había sido profunda, impulsándolo a cuestionar la dirección y el propósito de su vida. Sintió una atracción hacia ella, no solo en busca de orientación, sino de una conexión más profunda e inexplicable. Impulsado por esta nueva búsqueda de significado y el deseo de aprender más sobre la monja que había alterado el curso de su vida, Alexander organizó otra reunión con la hermana Mary. Esta vez, su conversación profundizó en su pasado, una narrativa que ella compartió con franqueza y un toque de melancolía. Sor María relató sus primeros años, marcados por la alegría y la tragedia. Habló de una época en la que no estaba enclaustrada lejos del mundo, sino que era una madre joven, llena de sueños para su hijo. Sin embargo, el destino había sido cruel. Las circunstancias la obligaron a tomar la angustiosa decisión de despedir a su hijo, con la esperanza de ofrecerle un futuro mejor. Mientras ella narraba su historia, Alexander sintió una conexión cada vez mayor con el pasado de la monja, un despertar de algo familiar en lo más profundo de su memoria. La hermana Mary describió el último día que su hijo pasó con ella. Un día grabado en su corazón, en el que el dolor de la separación se mezclaba con la esperanza de su bienestar. Alexander escuchó con el corazón apesadumbrado, mientras la hermana Mary le revelaba la parte más dolorosa de su historia. Después de despedir a su hijo, había perdido todo contacto con él. Los años se convirtieron en décadas y su pequeño hijo se convirtió en una sombra persistente en su vida, un recuerdo que apreciaba pero que lamentaba. La intensidad del amor y la pérdida de la hermana Mary resonaron en Alexander, despertando un sentimiento de destino compartido.
comenzó a reconstruir las líneas de tiempo, las ubicaciones y los sentimientos profundamente arraigados de abandono y anhelo que siempre había llevado. Se le ocurrió la posibilidad de que su propio pasado estuviera entrelazado con la historia de la hermana Mary, una comprensión a la vez impactante y esclarecedora. Impulsado por una mezcla de esperanza e incertidumbre, Alexander exploró tentativamente la posibilidad de su conexión. Compartió fragmentos de su propio pasado, los recuerdos fragmentados de su primera infancia y los sentimientos inexplicables de ser amado y luego abandonado. A medida que sus historias se desarrollaron una al lado de la otra, los paralelos se hicieron cada vez más evidentes, lo que llevó a una conclusión abrumadora. La probabilidad de que la hermana Mary fuera en realidad su madre, separada por los crueles giros del destino, se hizo más fuerte, convirtiendo su encuentro casual en un reencuentro milagroso. La revelación fue profunda, llena de un tumulto de emociones para ambos. Para Alexander, el vacío que había ensombrecido su vida comenzó a llenarse con un sentido de pertenencia e identidad que nunca había conocido. Para la hermana Mary, la reunión fue una resolución agridulce a años de dolor y anhelo silencioso. Su conversación terminó con una mezcla de lágrimas y sonrisas, una liberación catártica de décadas de emociones reprimidas. El vínculo entre ellos, forjado por el azar y solidificado por la verdad, marcó un nuevo capítulo en sus vidas, una segunda oportunidad en una relación que sin saberlo habían anhelado. Cuando Alexander salió de la reunión, su corazón estaba lleno, no solo de la alegría de encontrar a su madre, sino también de la anticipación de explorar esta nueva conexión. La revelación prometía no solo respuestas a su pasado, sino también una nueva dirección para su futuro, un futuro que ahora imaginaba con un sentido de familia y pertenencia que nunca antes había experimentado. En los días posteriores a su conmovedor descubrimiento, Alexander y la hermana Mary navegaron por un torbellino de emociones. La comprensión de que sus caminos estaban entrelazados no por mera casualidad, sino por los hilos invisibles del parentesco, les trajo alegría y un sinfín de preguntas. Para Alexander, esta revelación arrojó luz sobre el vacío que siempre había sentido, ofreciéndole una sensación de plenitud que no sabía que faltaba. A medida que se embarcaban en este nuevo capítulo, sus reuniones se hicieron más frecuentes y llenas de un entusiasmo compartido por recuperar el tiempo perdido. Cada encuentro fue una mezcla de narración de historias, risas compartidas y lágrimas ocasionales mientras reconstruían la narrativa de sus vidas separadas pero conectadas. Alexander se enteró de la decisión de la hermana María de unirse al convento después de perder contacto con él. Su viaje hacia la fe no fue solo un llamado, sino un refugio ante su dolor, una manera de canalizar su amor y su pérdida para servir a los demás. Al escuchar su historia, Alexander adquirió un profundo respeto por su fuerza y su altruismo, cualidades que ahora comprendía que había heredado a su manera. Por el contrario, Sor María descubrió la vida que había llevado su hijo, sus logros y el vacío que lo había atormentado a pesar de su éxito. Le dolía el corazón por la soledad que él había soportado, pero también sentía un inmenso orgullo por la persona en la que se había convertido. Sus conversaciones fueron curativas, salvando la brecha de años con la comprensión y aceptación tácitas que solo un vínculo familiar puede proporcionar. Una tarde, bajo el suave resplandor del crepúsculo, Alejandro y la hermana María estaban sentados en un tranquilo jardín. El aire se llenaba del aroma de las flores en flor y de una sensación de serenidad. Fue aquí donde Alejandro, con voz temblorosa de emoción, reconoció formalmente su relación. «Mamá, soy tu hijo», declaró mirándola a los ojos, transmitiendo la profundidad de sus sentimientos. El peso de esas palabras flotaba en el aire, un profundo reconocimiento de su vínculo. La respuesta de la hermana Mary fue una mezcla de alegría y tristeza, una sonrisa atravesando sus lágrimas mientras extendía la mano para abrazar a Alexander. «Hijo mío», susurró, el título imbuido de décadas de amor y anhelo. Su abrazo fue un símbolo de reconciliación, no solo entre madre e hijo, sino también entre ellos mismos. Para Alexander, fue una aceptación de su pasado, su identidad
y un nuevo aprecio por la riqueza intangible de la familia y la conexión. Para la hermana Mary fue la restauración de un pedazo perdido de su corazón, un reencuentro con el niño al que nunca había dejado de amar. En los días siguientes, su relación floreció, cada uno aprendió del otro, compartió sabiduría, risas y las sencillas alegrías del compañerismo familiar. Alejandro presentó a la hermana María a su mundo, mientras ella le impartía los valores de la humildad, el servicio y la fe. Este capítulo de sus vidas fue un testimonio de la imprevisibilidad del destino y la fuerza duradera del amor. A medida que avanzaron, su vínculo se convirtió en un faro de esperanza y transformación, guiando a Alexander por un nuevo camino que ya no se trataba de buscar el éxito, sino de abrazar una vida llena de propósito, amor y un nuevo sentido de pertenencia. A medida que la euforia inicial de su reunión comenzó a calmarse, Alexander y la hermana Mary se encontraron navegando por las complejidades de integrar sus vidas tan diferentes. Para Alexander, esto significó reconciliar su estilo de vida rápido y próspero con la existencia humilde y orientada al servicio de la hermana Mary. Mientras tanto, la hermana Mary lidiaba con la repentina exposición a un mundo muy alejado de la vida tranquila y contemplativa que llevaba en el convento. Sus interacciones se convirtieron en una danza de adaptación y aceptación, cada uno aprendiendo a apreciar y respetar la perspectiva y las elecciones del otro. Alexander, acostumbrado a una vida en la que las relaciones a menudo tenían motivos subyacentes, encontró consuelo en el amor genuino e incondicional de su madre. Por el contrario, la hermana María, que había abrazado una vida de austeridad y servicio, conoció el mundo de Alejandro, donde el éxito y la riqueza eran prominentes pero no siempre satisfactorios. El contraste entre sus mundos era marcado. La mansión de Alejandro, con su opulencia y ecos de soledad, contrastaba marcadamente con la vida sencilla y comunitaria del convento que la hermana María llamaba hogar. Sus diferentes rutinas diarias, valores e interacciones con el mundo que los rodeaba resaltaron los ajustes que ambos tuvieron que hacer. A medida que pasaban más tiempo juntos, Alexander comenzó a introducir a la hermana Mary en su esfera, incluyéndola en eventos sociales y reuniones de negocios. Aunque inicialmente se sintió abrumada, la presencia de la hermana Mary aportó una perspectiva refrescante a estos entornos, y su humildad y sabiduría influyeron sutilmente en los colegas y amigos de Alexander. Por el contrario, Alexander se sintió atraído por el ambiente sereno del convento, donde el enfoque en la comunidad, la espiritualidad y el servicio proporcionaba un contraste fundamental con su mundo habitual. Esta exposición a la vida de la hermana Mary impulsó a Alexander a reflexionar sobre sus valores y el legado que deseaba dejar. Su viaje mutuo no estuvo exento de desafíos. Alexander luchó con la atención del público y de los medios que atrajo su historia, cauteloso ante el escrutinio y las posibles malas interpretaciones de su relación. La hermana Mary, aunque menos preocupada por la opinión pública, estaba preocupada por el impacto de esta exposición en sus vidas y en la comunidad a la que servía. A pesar de estos desafíos, su vínculo se profundizó, cimentado en un deseo compartido de entenderse y apoyarse mutuamente. Alexander comenzó a explorar formas de alinear sus recursos e influencia con los valores de servicio y comunidad, inspirado por el ejemplo de la hermana Mary. Al mismo tiempo, la hermana Mary aprovechó la oportunidad de impactar a una audiencia más amplia, compartiendo sus ideas y compasión más allá de los muros del convento. Este capítulo de sus vidas fue un testimonio del poder del amor y la familia para trascender las diferencias, inspirando crecimiento y cambio. A medida que se adaptaron a sus nuevas realidades, Alexander y la hermana Mary forjaron un camino único hacia adelante, uno que fusionó sus mundos en un tapiz más rico y significativo. Justo cuando Alexander y la hermana Mary estaban encontrando el ritmo en esta nueva etapa de sus vidas, surgió un desafío inesperado. El pasado de Alexander, un mundo de negocios despiadados y tratos oscuros, arroja una larga sombra sobre su recién descubierta armonía. Una figura del mundo empresarial de Alexander, un ex socio comercial llamado Richard, surgió con intenciones que amenazaban con alterar la paz que habían construido. Richard,
envidioso del reciente giro de Alexander hacia la filantropía y un enfoque más humano hacia los negocios, vio una oportunidad para explotar las vulnerabilidades de Alexander. Ideó un plan para socavar la reputación de Alexander y tomar el control de sus empresas comerciales conjuntas. El plan implicaba revelar secretos de los negocios pasados de Alexander, tergiversando los hechos para presentarlo bajo una luz nefasta. A medida que se desarrollaba la trama, Alexander se encontró en una vorágine de escrutinio de los medios y juicio público. Las acusaciones, aunque en gran medida infundadas, comenzaron a manchar su reputación, desafiando su nuevo sentido de propósito y amenazando con cortar las conexiones que tanto había trabajado para construir. La hermana María, al presenciar la angustia de Alejandro, lo apoyó con fe inquebrantable. Su presencia ofreció consuelo, sus palabras sabiduría ante la adversidad. Ella le recordó la transformación interior que había experimentado y lo animó a afrontar el desafío con integridad y resiliencia. Juntos navegaron la tormenta y el apoyo de la hermana Mary le proporcionó a Alexander una base de fortaleza. Abordó las acusaciones de frente, abordó de manera transparente las ideas erróneas y reveló la verdad de sus acciones pasadas, aceptó la responsabilidad cuando fuera necesario y aclaró las tergiversaciones. La terrible experiencia fue un crisol que puso a prueba la profundidad de la transformación de Alejandro. Lo obligó a reflexionar sobre su pasado, las decisiones que había tomado y la persona en la que se había convertido. El apoyo y el amor incondicional de la hermana Mary le dieron el valor para enfrentar las consecuencias de su pasado, reforzando su compromiso de vivir una vida con propósito e integridad. Cuando la verdad salió a la luz, las mareas empezaron a cambiar. La comunidad y las personas más cercanas a Alexander vieron la sinceridad de su cambio y se unieron a su alrededor. Su apoyo fue un testimonio de las conexiones genuinas que había fomentado. El plan de Richard se desmoronó bajo el peso de la verdad, sus acciones quedaron expuestas, lo que condujo a su caída y a la reivindicación del carácter de Alejandro. Esta terrible experiencia acercó a Alejandro y a la hermana María, cuyo vínculo se fortaleció por la adversidad. Salieron del desafío con una comprensión más profunda de los demás y un compromiso reforzado con sus valores compartidos y su visión para el futuro. Después de la terrible experiencia con Richard, Alexander se encontró en un período de profunda introspección. Las acusaciones, aunque frustradas, lo obligaron a confrontar aspectos de su pasado que durante mucho tiempo había enterrado bajo capas de éxito y negación. Con la guía de la hermana Mary, se embarcó en un viaje para reconciliarse con su antiguo yo, buscando la redención y un camino hacia una transformación genuina. Alexander revisó viejas relaciones y tratos comerciales pasados, reconociendo casos en los que sus acciones habían sido impulsadas por la ambición y el ego en lugar de la integridad y la compasión. Cada paso de este viaje fue doloroso pero esclarecedor, ya que buscó enmendar lo posible, ofreciendo disculpas y rectificando errores del pasado. Este proceso no consistía solo en buscar el perdón de los demás, sino también en que Alejandro se perdonara a sí mismo. Luchó contra la culpa y el remordimiento, enfrentándose a la comprensión de que sus acciones pasadas tuvieron consecuencias que repercutieron más allá de su esfera inmediata. La hermana Mary le brindó un oído atento y un consejo amable, ayudándolo a navegar por las turbulentas aguas del remordimiento y el perdón. A medida que Alexander asumió la responsabilidad de su pasado, también comenzó a forjar una nueva identidad, una que se alineaba con sus valores y las lecciones que había aprendido de la hermana Mary. Inició prácticas más transparentes y éticas en su negocio, estableciendo un nuevo estándar que priorizaba a las personas sobre las ganancias y la integridad sobre el éxito. Esta transformación no estuvo exenta de desafíos. Alejandro enfrentó el escepticismo y la resistencia de sus compañeros acostumbrados a sus viejas costumbres. Sin embargo, cuanto más fiel se mantuvo a su nuevo camino, más inspiró cambios a su alrededor, influyendo en otros en su industria para que reflexionaran sobre sus prácticas. El vínculo entre Alejandro y la hermana María se fortaleció durante este período. Su apoyo inquebrantable y la experiencia compartida de enfrentar la adversidad profundizaron su conexión, haciendo de su relación un ancla en la vida de Alexander. A través de este viaje de autoconfrontación y cambio,
Alexander descubrió una sensación de paz y plenitud que nunca había conocido. Sus acciones comenzaron a reflejar una armonía entre sus logros externos y sus valores internos, resonando con un sentido de propósito que fue influenciado por el ejemplo de la hermana Mary de vivir una vida dedicada a servir a los demás. Con el pasado enfrentado y un nuevo sentido de sí mismo echando raíces, Alexander comenzó a canalizar sus energías y recursos para crear un legado que reflejara sus valores transformados. Inspirado por la dedicación al servicio de toda la vida de la hermana Mary, imaginó una iniciativa filantrópica que extendería su visión compartida de compasión y apoyo a comunidades más amplias. Juntos, Alexander y la hermana Mary pensaron en las bases de una organización caritativa, una que abordaría los problemas sistémicos que les apasionaban. Imaginaron un enfoque multifacético que no solo brindaría ayuda inmediata a quienes lo necesitaban, sino que también fomentaría un cambio sostenible a través de la educación, el desarrollo comunitario y la promoción. La perspicacia comercial y los recursos de Alexander, combinados con los conocimientos y la experiencia de la hermana Mary en servicio comunitario, demostraron ser una poderosa sinergia. Describieron un marco para la organización, identificando áreas clave en las que podrían tener un impacto significativo, como el alivio de la pobreza, la educación para niños desfavorecidos y el apoyo a las madres solteras. Al interactuar con líderes comunitarios, expertos en trabajo social y aquellos a quienes pretendían ayudar, refinaron su visión, asegurándose de que sus iniciativas fueran sólidas, impactantes y respondieran a las necesidades de las comunidades a las que pretendían servir. Alexander encontró este proceso profundamente gratificante, en marcado contraste con sus actividades comerciales anteriores, ya que estaba impulsado por el deseo de empoderar y elevar en lugar de obtener ganancias. A medida que la fundación empezó a tomar forma, Alexander vio un cambio significativo en la forma en que los demás lo percibían. Su compromiso con el cambio y las acciones visibles que tomó para mejorar las vidas de los demás le valieron un respeto y una admiración mucho más significativos que cualquiera de los que había experimentado en sus logros empresariales. Se dio cuenta de que este nuevo camino le proporcionaba una sensación de plenitud y propósito que su estilo de vida anterior nunca pudo ofrecer. La hermana Mary, al presenciar la transformación de Alexander y los pasos concretos que estaba tomando para crear un impacto positivo, sintió un profundo sentimiento de orgullo y alegría. Su colaboración en la fundación fue un testimonio de la fuerza de su vínculo y la convicción compartida de que siempre se puede elegir marcar la diferencia, independientemente de los errores del pasado. El establecimiento de la fundación marcó un nuevo capítulo en la vida de Alejandro, uno en el que el éxito no se medía por la riqueza o los elogios, sino por el cambio positivo que podía lograr en el mundo. Con la hermana Mary a su lado, Alexander asumió este nuevo rol con determinación y humildad, ansioso por contribuir a un futuro donde la compasión, el servicio y la integridad estuvieran a la vanguardia de su legado. Cuando se lanzó la fundación, su impacto comenzó a repercutir en la comunidad, transformando vidas e inspirando a otros a unirse a su misión. La iniciativa de Alexander rápidamente cobró impulso y obtuvo el apoyo de diversos sectores, personas conmovidas por la autenticidad de su transformación y los resultados tangibles de sus esfuerzos. El primer proyecto importante de la Fundación, un centro comunitario que ofrece educación, capacitación vocacional y servicios de apoyo, se convirtió en un faro de esperanza en un vecindario en dificultades. Alexander participó activamente en el proyecto y su participación superó con creces las contribuciones financieras. Estaba allí, entre la gente, escuchando sus historias, compartiendo sus triunfos y desafíos, un marcado alejamiento del hombre de negocios distante que alguna vez fue. La hermana Mary también jugó un papel vital en las actividades de la fundación. Su sabiduría y compasión guiaron su dirección y aseguraron su alineación con los valores fundamentales de servicio y empatía. Su influencia fue palpable, no solo en las decisiones estratégicas, sino también en las interacciones cotidianas que dieron forma a la cultura y el espíritu de la fundación. La respuesta de la comunidad fue abrumadoramente positiva, y las personas y familias
se beneficiaron de los programas de la Fundación y encontraron nuevas esperanzas y oportunidades de crecimiento. Surgieron historias de éxito, cada una de las cuales era testimonio del potencial de cambio y del poder del esfuerzo colectivo. Cuando Alexander y la hermana Mary fueron testigos del impacto de la Fundación, su relación se profundizó aún más. Un respeto y amor mutuos que trascendieron sus roles como madre e hijo, convirtiéndose en socios en una misión compartida. Su viaje, marcado por pruebas, revelaciones y crecimiento, los había llevado a este punto en el que sus esfuerzos combinados estaban sembrando semillas de cambio en el resto del mundo. En un momento de reflexión, Alexander se paró frente al centro comunitario, observando las risas de los niños jugando, los rostros decididos de los adultos que buscaban mejorar sus vidas y la energía vibrante de una comunidad revitalizada. Se dio cuenta de que esto, la alegría de servir y la satisfacción de contribuir a algo más grande que uno mismo, era la verdadera esencia de la riqueza y el éxito. La hermana Mary se unió a él, su mano descansando suavemente sobre su hombro, compartiendo el reconocimiento silencioso del valor de su viaje. «Hemos recorrido un largo camino», susurró, con una nota de orgullo en su voz. Alexander asintió y sus ojos reflejaron la profunda transformación que había experimentado. «Sí, lo hemos hecho, y esto es solo el comienzo». El legado que estaban construyendo no se refería solo a las estructuras que erigieron o los programas que iniciaron, sino también al mensaje que encarnaban: que el cambio es posible, que el amor y el propósito pueden impulsar transformaciones profundas y que todos, independientemente de su pasado, tienen la potencial para contribuir a un futuro mejor.